Vas a mirar al que tienes ahí a tu lado. Lo vas a mirar a los ojos, lo vas a saludar. Y dile: eres bienvenido a este lugar, a esta tu casa. Amén, salúdalo y dígale: viniste hermoso, estás precioso, te esperaba, te anhelaba. Eres bienvenido. Ay, usted es tan bravo que dígale, estás lindo, sí, amén. Bueno, entonces levanta tu mano y vas a decir conmigo. Vas a levantar tu mano y vas a decir: ¿hay algún esclavo aquí? No hay ningún esclavo, ¿cierto? No vino. Vas a decir conmigo: la esclavitud se disfraza de comodidad. Amén, baja la mano. Y tú podrás decir: ¿qué quiere decir eso de la esclavitud? Se disfraza de comodidad. ¿Qué será eso? O sea, si yo voy y relaciono la palabra esclavitud y si relaciono la palabra comodidad, ¿qué tiene que ver la esclavitud con la comodidad? ¿Qué tiene que ver eso con lo que hoy? Ve, aquí tenemos en la imagen, tenemos: no sigas en la esclavitud. Y esta frase es una frase que ayer quise poner en los estados. Y esta frase básicamente, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que tú y yo, las personas, comúnmente, constantemente, renunciamos a la libertad. Y renunciamos a esa libertad, renunciamos a un crecimiento, renunciamos a ese crecimiento emocional, espiritual, a ese crecimiento de nuestra vida. Y renunciamos, ¿por qué? Por los placeres fáciles. Renunciamos porque estamos ¿cuántos dicen: yo estoy cómodo aquí, yo no me voy a mover? ¿Sí o no? Y muchas veces nos acomodamos o nos conformamos con la incomodidad que hay en cada uno de nosotros. Y como estamos cómodos, decimos: pues yo estoy cómodo, ¿para qué me voy a mover? Pero no siempre la comodidad quiere decir que realmente esté bien. No siempre la comodidad quiere decir que porque yo estoy cómodo o me sienta cómodo, esa comodidad no quiere decir que es que estoy dentro del propósito de Dios. No siempre la comodidad me lleva a mí a decir: estoy cómoda y estoy alineado con lo que el Padre quiere hacer conmigo y con el propósito y la voluntad de Dios. Es más, muchas veces estamos cómodos y por eso la frase es donde decimos que la esclavitud se disfraza de comodidad. Y muchas veces, hijos, yo sé que a todos nos ha pasado, y muchas veces nos sentimos, y sé que estamos aquí, pero muchas veces nos hemos sentido donde estamos estancados, donde estamos atascados, donde nos sentimos adormecidos. Algunos se han sentido adormecido, estancado. Algunos se han sentido así. Nos sentimos muchas veces donde estamos adormecidos, donde sentimos que no avanzamos, donde sentimos que nos movemos y nos movemos y nos movemos. Ustedes de pronto han visto de pronto un carro cuando está en un pantanero, en esos fangos que le dan y le pisan pedal y eso coge como si estuviera acelerado, pero no se mueve de ese lugar. Y muchas veces tú y yo nos sentimos así, estancados, adormecidos, nos sentimos donde hay un adormecimiento, donde queremos caminar, queremos avanzar, queremos correr, y por más que queremos, no lo podemos hacer. Muchas veces estamos en esa zona de confort, y esa zona de confort nos quedamos, y aunque no es lo mejor, no es lo más sano, y aún en medio de esa zona de confort podemos sentir que hay dolor. En medio de la zona de confort sentimos tristeza, sentimos soledad, sentimos amargura, sentimos que estamos abandonados y sentimos que no avanzamos y que no fluimos, pero estamos en esa zona de confort y nos quedamos quietos en esa zona de confort. ¿Por qué? Porque nos da miedo ir a lo nuevo, nos da miedo ir a enfrentarnos a lo desconocido. Por ahí hay un dicho popular y dicen así: es mejor lo malo conocido, ¿alguien lo ha escuchado?, que lo bueno por conocer. Y eso realmente, si vamos a la palabra de Dios,
Eso es antibíblico, porque sabemos, y la palabra de Dios dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hoy quiero preguntarte en el nombre de Jesús, y si nos sentimos estancados, adormecidos, que no crecemos, que no avanzamos, que no maduramos, que nos movemos y que corremos y que no pasa nada, ¿alguien se ha sentido así? ¿Tú te has preguntado, ¿y por qué me siento atascado? ¿Por qué me siento, aparte de que me siento atascado, por qué me siento estancado? Porque siento que no crezco, porque siento que no avanzo. Y todos los días es el tiempo, es el sacrificio, es el moverme, es el levantarme, es el hacer. Aún muchas veces dentro de la casa de cada uno de nosotros, y como mamás, como mujeres decimos, hoy fue el día que más madrugué y he hecho y he funcionado. Y todo está en lo mismo, como si no hubiera hecho nada. Pero estamos cansados, estamos fatigados, nos sentimos frustrados, porque nos movemos y nos movemos y nos movemos y nada pasa. Entonces quiero llevarte a que ahí donde tú estás, medites en estas preguntas y listo, yo sé y me siento estancado, me siento atascado, me siento que no avanzo, siento que no crezco, siento que no he madurado, siento que me quedé en un mismo punto. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué me siento atascado? ¿Por qué me siento estancado? ¿Por qué siento que no avanzo? ¿Por qué siento que no crezco? ¿Por qué siento que por más que hago estoy en el mismo lugar? Porque siento que estoy en el mismo punto por más que hago y hago y hago y hago y hago. Y yo sé que esto nos ha pasado a todos, y una de las respuestas a las cuales pasa esto con nosotros es porque muchas veces nos hemos atascado en algo, en alguien, en un momento, en un tiempo o en una temporada. Mejor dicho, en una sola palabra, nos quedamos y nos estancamos en el pasado. Vas a decir conmigo, el pasado. Pero hoy vamos a ver y vamos a aprender en el nombre de Cristo Jesús cómo salir de ese atasco, cómo salir de ese estancamiento, cómo salir de ese letargo, cómo salir de ese adormecimiento. Y no solamente vamos a aprender cómo salir, sino que si tú lo permites hoy vamos a entrar en el nombre de Jesús a un nuevo mover de esa gloria, a un nuevo mover de ese fuego, a un nuevo mover donde vendrá libertad, donde vendrá sanidad, donde vendrá rompimiento de cadenas, donde ese atascamiento, ese adormecimiento, ese letargo espiritual y eso que hay muerto en ti, hoy resucita en el nombre de Cristo Jesús. Así que si tú lo crees, le vas a dar otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vamos a ir a la palabra y vamos a entrar a Éxodo y vamos a buscarlo, en la Nueva Traducción Viviente. Y buscamos Éxodo capítulo 14, versículo 11 y 12. Vamos a leer 2 versículos por ahora. Y quiero que me pongas mucha atención. Yo sé que muchos conocen este fragmento bíblico, pero muchas veces lo hemos enfocado de otra forma, y hoy quiero enfocarlo de una forma totalmente diferente, donde te va a llevar a ti. El Espíritu Santo de Dios te va a revelar por qué hay estancamiento, por qué hay adormecimiento, por qué no avanzo, por qué no crezco, porque llevo tantos años en el Evangelio y lo único que hago es llegar, escuchar la palabra y de ahí no paso. Y yo sé que a muchos nos ha pasado de alguna manera. Amén. Vemos la palabra y dice Éxodo 14, 11, y dice así: y le dijeron a Moisés, si tú vas a leer conmigo ahí donde estás, aquí te la vamos a poner, y dice, y le dijeron a Moisés. ¿Quién le dijo a Moisés? ¿De quién estamos hablando acá? ¿De cuál pueblo? ¿De cuál pueblo? Del pueblo de Israel. Y dice, y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Le estaban haciendo un reclamo. ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho?
¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? O sea, más que decirle, le estaban era reclamando. Versículo 12. Y dice, ¿no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos. Diga conmigo, esclavos. ¿Qué estaba pidiendo el pueblo de Israel? ¿Que los dejaran qué? Ellos eran esclavos, ¿cierto? ¿Y qué querían ellos? Seguir siendo esclavos. Y le dijeron, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Y miren la racionalidad tan irracional. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Y tú le vas a dar otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hoy básicamente me voy a enfocar en estos dos versículos, en este fragmento bíblico. Hijos, todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos sentido eso, el estancamiento, el adormecimiento, el letargo espiritual, donde estamos estancados, adormecidos. Pero hoy quiero invitarte a que por un momento pienses en algo. Y quiero que pienses en esta pregunta y quiero que la medites y piensas. Ya sabes y ya sientes que has estado estancado, atascado, adormecido, lento, en letargo, donde no creces, donde no avanzas. Ahora quiero que pienses en esta pregunta. ¿Qué área de mi vida está estancada? Piensa en eso. ¿Será que estoy estancado en todas las áreas de mi vida? ¿Será que estoy estancado, atascado, adormecido? No crezco en mi economía, en mi relación con Dios, en mi ministerio, en mi familia. ¿En qué área de mi vida estoy estancado? ¿En qué área de mi vida no avanzo? Porque si avanzo en esta y en esta, porque en esta área de mi vida no avanzo. ¿En qué área de mi vida no crezco? Porque ya crecí en esta y en esta, pero hay una área que como que por más que hago, por más que intento, por más que me esfuerzo, por más que oro, por más que ayuno, como que no pasa nada. ¿Cuál es esa área de mi vida en la cual me estanqué? ¿Cuál es esa área de mi vida en la cual siento que estoy atrancado, que estoy atascado, que estoy estancado? Y es muy diferente la palabra atascado a estancado. Son dos palabras diferentes, en las cuales, porque no puedo avanzar, porque no crezco en esta área. Y si estoy muy bien en esta área y estoy muy bien en esta otra y estoy muy bien en esta, porque en esta, por más que me desgasto, por más que le hago, por más que busco alternativas, por más que miro estrategias, ¿por qué no logro crecer? Porque en esta área en específico me quedé y me estanqué. Hazte la pregunta y medita en ella. ¿En qué área de mi vida, por más que acelero, intento, busco y de todo, no pasa nada? Y siento que estoy en el mismo punto. ¿Cuál es esa área que hay en tu vida? ¿O cuáles son esas áreas que hay en tu vida? Que por más que te estás esforzando, por más que estás luchando, por más que estás tratando de poderte levantar de esa área, no lo has podido hacer. Y muchas veces, hijos, a lo largo de nuestra vida desarrollamos una mentalidad de quedarnos ahí donde estamos. Una mentalidad de conformismo, donde decimos, bueno, pues es que no nos puede ir bien en todas las áreas. Me está yendo bien en esta y en esta. Bueno, en esta hay un proceso, pues cuando Dios quiera me levanta de esta. Y nos creamos esa mentalidad de conformismo, una mentalidad donde ya me acomodé. En todo lo demás, pregúnteme por las que sea, que súper bien. Pero esa área, déjamela ahí que el Padre va a hacer algo. Pero ¿por qué si yo también estoy haciendo y la palabra de Dios me dice ser oidores y hacedores? Porque en esa área no me logro levantar. ¿Cuál es esa área que hay en ti
que por más que has luchado, te has esforzado, que le has clamado a Dios, por más que tú has dicho, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he consultado, yo he estudiado, yo he buscado estadísticas, yo he mirado para este lado, he mirado para el otro, yo miro cómo en esa misma área al otro le va bien y porque a mí en esa misma área no me va bien. ¿Cuál es esa área que hay en ti que por más que has querido no has podido avanzar? Y ha llegado a nosotros debido a eso, esa mentalidad de quedarnos quietos ahí porque decimos, ay, ya es mucho lo que he hecho y no he podido pasar de ahí, entonces dejémoslo, el Padre verá qué hace con eso. Es la voluntad de Dios. Y si es el ministerio, decimos, no, pues la palabra de Dios dice que Él es el dueño de la obra y yo simplemente soy un obrero, que Él mande obreros a la obra. Si es en la vida familiar, en la vida de nuestra casa, decimos, bueno, pues Cristo está en el centro de mi hogar, pues Él verá cómo lo hace, pero realmente estamos haciendo y estamos siendo efectivos en cada una de nuestras áreas. Y yo quiero que hoy en el nombre de Jesús tú lleves esa claridad de cuál es esa área que hay en ti que no has podido avanzar. Es más, hay una palabra y está en Romanos, no tienes que buscarla, hija. Esta palabra está en Romanos 12:2 y la palabra de Dios nos dice que no imitemos las conductas de este mundo. Es más, la palabra nos lleva a que seamos cambiantes, a que estemos en esa constante retroalimentación. Y es más, la palabra finaliza diciendo, la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, ¿por qué esa voluntad de Dios que es buena, perfecta y agradable? Porque en esa área y porque en las otras sí no avanzo, porque no crezco. Y yo sé que muchos pueden decir, hijos, y ayer compartía con el pastor algo y hay un error muy grande en cada uno de nosotros donde decimos, y muchas veces no sabemos identificar cuándo es un propósito de Dios a cuándo es mi rebeldía la que me está llevando a vivir lo que estamos viviendo. Hay cosas que tú y yo vivimos porque es dentro del propósito de Dios, y dentro del propósito de Dios, Dios va a permitir muchas cosas en la vida de nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a madurar, para llevarnos a crecer, para fortalecernos y para que aprendamos a depender de Él. Pero hay muchas cosas que tú y yo vivimos hoy, no porque son un propósito de Dios, sino porque es consecuencia de nuestra rebeldía, porque es consecuencia de nuestro pecado, porque es consecuencia de ¿qué? De que tenemos una mentalidad de conformismo, donde nos acomodamos, donde aquí estoy cómodo, y como aquí estoy cómodo, ¿para qué me voy a incomodar? ¿Para qué me voy a mover si aquí tengo todo lo que quiero, todo lo que necesito? Es más, aún en medio de esa zona de confort, en esa zona de comodidad, te lo decía ahora, podemos sentir dolor, podemos sentir necesidad, podemos sentir que nos falta, pero me acomodé ahí y me acomodo con lo que tengo, aún sabiendo que Dios tiene cosas mucho más grandes y mayores para cada uno de nosotros. Y yo sé que a todos nos ha pasado. Y es aquí donde viene esa palabra y donde hemos desarrollado esa mentalidad de quedarnos donde estamos y como estamos. Y la palabra de Dios me dice que no nos conformemos. La palabra nos dice a que Él pone en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer. Y la palabra dice, no os conforméis. Pero nos conformamos y somos tan legalistas y tan religiosos donde decimos, pues yo me conformé porque es que la palabra de Dios dice que si en lo poco soy fiel, en lo mucho me pondré, y me conformo con lo poco que tengo. Dile al que está a tu lado, así no es. Ese no es el propósito. Ese no es el propósito de Dios. Y nos conformamos a una comodidad, donde hay una comodidad, donde hay llanto, donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay sufrimiento, pero estoy cómodo, porque aquí me acomodé, porque aquí me quiero quedar. Y tú me podrás decir, ¿y qué tiene que ver esto con ese fragmento bíblico? Y ahora lo vamos a mirar. Muchos, aunque sabemos que en ese lugar donde estamos cómodos nos hace daño, nos quedamos quietos porque la palabra dice quédate quieto. Y sabemos que nos está haciendo daño.
Sabemos que nos está lastimando. Sabemos que nos estamos saliendo del propósito de Dios, pero nos quedamos quietos en mi comodidad. Porque es donde viene ese temor a lo desconocido. Y por eso te decía la frase de ahora. Mucha gente dice: yo prefiero es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Dice la palabra, y cuando uno mira ese fragmento bíblico, yo sé que tú lo has leído completo. Cuando uno mira este fragmento bíblico, que fue el que te traje, los 2 versículos del pueblo de Israel, no es que el pueblo de Israel estuviera cómodo en Egipto. Recordemos que la palabra dice que eran esclavos. Y tú ya puedes saber qué es ser esclavo. ¿Qué les tocaba hacer? Era un pueblo de Israel que no estaba cómodo, no estaba bien, no se sentía bien, porque era un pueblo donde al ser esclavos los maltrataban, les exigían, los obligaban. Pero ellos estaban representando, o ese fragmento representa ese pueblo de Israel, donde ellos sabían que no estaban bien, pero estaban ahí. Y aún el pueblo de Israel, sabiendo que eran esclavos en Egipto, aún sabiendo que los maltrataban, que los gritaban, que los pisoteaban, que los insultaban y todo lo que sabemos que pasaba, aún el pueblo de Israel fueron y le hicieron el reclamo a Moisés y le dijeron: ¿por qué no nos dejaste en Egipto? Y eso se llama una comodidad, aún en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la escasez, en medio de la esclavitud. Y dice la palabra: ¿y por qué no nos dejaste en Egipto? Y no era porque ellos realmente estuvieran contentos en Egipto siendo esclavos. Ellos le hicieron el reclamo, ¿sabe por qué? Porque ellos al menos conocían lo que era ser esclavos en Egipto. No sé si me estoy haciendo entender. Ellos tenían la promesa de entrar a la tierra prometida. Ellos ya conocían la esclavitud y conocían el maltrato y conocían todo el sufrimiento que tenían allá en Egipto al ser esclavos. Y así como ellos, donde eran los esclavos y conocían el maltrato, los insultos y las situaciones, ellos le reclamaron: ¿por qué no nos dejaste allá? Así hoy en la actualidad en la iglesia, y no solamente en esta, hay muchos hombres y mujeres que siendo esclavos están reclamando: ¿yo por qué no me quedé allá donde está? Hoy hay muchas personas que están atascadas y su mente solamente está alimentando los recuerdos que estaba haciendo el pueblo de Israel cuando le dijo a Moisés: ¿por qué no me dejaste allá? Estaban alimentando su recuerdo. Y hay muchas personas hoy en las iglesias que están alimentando en su mente ese recuerdo. Si yo me hubiera casado con el otro, no estaría lo que estoy viviendo. Si yo no me hubiera hecho esto, estaría. Si yo no me hubiera dejado llenar de rabia, estaría. Si hubiera pasado esto, si yo hubiera hecho esto, o si yo hubiera hecho lo otro. Eso ya es parte del pasado. Y lo único que están haciendo es alimentar su mente a algo que son solamente recuerdos. Y hay personas que hoy en la actualidad, dentro de las iglesias y fuera de las iglesias, tienen su mente en el pasado, en lugares, en personas, en momentos, en situaciones que dicen: ay, si todavía estuviera con aquel. Ay, si todavía viviera en aquel lugar. Ay, si me hubiera. Dile al que está a tu lado: ya es pasado. Pues no te casaste con aquel, pero te casaste con el que tienes a tu lado. Ya. No estás en el otro lugar, pero estás en este lugar donde el Padre te pone y te va a bendecir. Amén. Entonces, hijos, mira que muchas veces hay gente que está estancada, es porque está anclada. Hay gente que se estanca, se atasca, se adormece, no crece, no avanza, porque está anclada a lugares del pasado, está anclada a personas del pasado, está anclado a momentos del pasado, y todavía en su presente están pensando: ay, si yo no hubiera ido allá y me hubiera ido para allí. Pues te fuiste para allá.
Si no hubiera dejado, si yo no le hubiera dicho a Pepito esto, estaría todavía conmigo. Pero ya se lo dijiste. O sea, hijos, es donde muchas veces nos estancamos y nos atascamos y nos detenemos y no avanzamos, porque por más que queremos hacer, por más que queremos movernos, por más que queremos crecer y por más que queremos dejar muchas cosas en nosotros, todavía tenemos nuestra mente y nuestro recuerdo, y nuestra mente está anclada ¿a qué? A ese pasado. Yo te pregunto hoy, ¿a dónde tienes tu mente anclada hoy? ¿A qué personas? ¿A qué momentos? ¿A qué lugares? ¿A dónde te has anclado hoy? Que por más que quieres avanzar, por más que quieres crecer, por más que quieres salir de ese letargo espiritual, no lo has logrado hacer. Y eso mismo pasó con el pueblo de Israel. Y si tú y yo miramos, es donde el pueblo de Israel se quedó en ese pasado. Ya habían salido de Egipto, estaban a punto, estaban en el desierto para entrar. ¿A dónde? ¿A dónde iban a entrar? Y es aquí donde Israel quería salir de Egipto, quería salir de la esclavitud. Pero pasa como contigo y conmigo muchas veces. Sale de Egipto, su cuerpo sale de un lugar, pero su mente sigue en ese lugar. Dile al que está a tu lado, te están hablando. Israel quería salir de Egipto, pero cuando salieron, fueron muchas las veces que querían regresar. Tanto es así que mira que le reclamaban a Moisés: ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué no nos dejaste en paz? Es que no habían suficientes tumbas allá. Miren lo que decía, es que preferían morir allá en ese lugar siendo esclavos a darse la oportunidad de poder avanzar y entrar a la tierra prometida. Y eso es una mente de mediocridad que muchas veces hay en cada uno de nosotros, donde decimos, por ahí hay muchos que dicen: no, yo prefiero la goterita fija, que de pronto no ir por allá a experimentar, a mirar y que de pronto no me vaya bien. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 16:3? Encomienda a Jehová tus obras y todos tus pensamientos serán confirmados. Y muchas veces en cada uno de nosotros hay una mentalidad de mediocridad, de conformismo, donde aquí estoy, aquí me quedo, y porque no me gusta, y porque me duele, y porque me afecta, pero estoy cómodo y no me voy a mover. Y no nos movemos. Y el Padre, y somos irracionales, hijos, porque decimos: Padre, ábreme puertas. Quiero cambiar de empleo, ábreme puertas. Señor, quiero mejorar, quiero estudiar, quiero esto. Ábreme puerta, prepárame camino. La puerta que tú abres, nadie la cierra. Y cuando Él abre puerta, decimos: ay, no, eso está como raro, yo para no, es que es como tan diferente a lo que tengo ahorita, como para qué. Porque tenemos una mentalidad, diga conmigo, una mentalidad mediocre. Y hoy vas a ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Dile al que está a tu lado: te están hablando. Hijos, y así mismo como el pueblo de Israel lo sacaron para que fuera libre y lo sacaron de Egipto, pero su mente seguía allá en Egipto, así mismo pasa con todos y con cada uno de nosotros en su momento, donde empezamos a recordar el pasado, donde empezamos a recordar personas, donde empezamos a recordar esos lugares y queremos volver a buscarlos. Dile al que está a tu lado: de donde Dios te sacó, ya no vuelvas. Pero mire lo que estoy diciendo. Ojo con lo que estoy diciendo. De donde Dios te sacó, no donde tú te saliste porque quisiste. Estamos. De donde Dios te sacó, no vuelvas a ese lugar. Si Dios te sacó de ese lugar, ¿para qué vas a volver a ese lugar? Acuérdense lo que les dije ahorita. Hay una diferencia en lo que es vivir el propósito de Dios y hay dificultades, a lo que es vivir las consecuencias por mi rebeldía y confundir mi rebeldía con el propósito de Dios.
Amén. Amén o no amén. Y muchas veces recordamos los buenos momentos. Es que mire Satanás como es de cochino. Por ahí había alguien que decía: Satanás es puerco, ¿sí o no? Mire, muchas veces recordamos ese lugar. Muchas veces recordamos esas personas. Muchas veces recordamos esos momentos. Pero Satanás es tan cochino que te lleva a recordar el lugar, pero no te lleva a recordar el maltrato, el sufrimiento, el dolor, la tristeza que viviste en ese lugar. Sóbese que no hay pomada. ¿Sí o no? Así eso no es. Y recuerdo cuando estaba. Y recuerdo cuando vivía. Pero porque se te olvida todo lo que viviste en ese lugar. Exactamente. El pueblo de Israel se acordaba, y es que para allá voy enseguida. El pueblo de Israel se acordaba que eran esclavos de los egipcios y querían volver allá. Pero ¿sabe por qué? Pero te dije ahorita al principio, ¿cuál fue la frase del principio? La esclavitud. ¿Sé qué? ¿De qué? De comodidad. ¿Sabe por qué quería? ¿Sabe qué era lo que el pueblo de Israel se acordaba? El pueblo de Israel se acordaba que aún siendo esclavos, estaban en un lugar donde estaban cómodos. Eran esclavos. Los insultaban, los maltrataban, los golpeaban, pero estaban cómodos. ¿Por qué? Porque en ese lugar tenían comida, tenían techo, tenían alimento y tenían donde estar. No estaban bien. Pero te digo, la comodidad no es siempre estar bien. Estaban cómodos en ese lugar porque no tenían que preocuparse qué voy a comer, ni dónde voy a dormir, ni dónde voy a vivir. Y ellos cuando Moisés los sacó por instrucción del Padre, ellos allá se acordaban cuando estaban en Israel, cuando estaban en Egipto, y cuando ellos estaban allá, se acordaban que allá estaban. Se acordaban de la comida, del alimento, de todo, pero no se acordaron de lo que eran maltratados, humillados, golpeados y pisoteados. Hoy te pregunto, ¿de dónde te ha sacado Dios? Que Satanás te quiere llevar otra vez allá y te recuerda volver allá, pero te ha hecho olvidar todo lo que has tenido que vivir allá. Hijos, todo lo vivido en el ayer y quererlo buscar, que te hace daño. O sea, si te hizo daño en el ayer, ¿qué te hace pensar que no te va a dañar en el hoy? Muchos dicen: yo prefiero lo conocido, aunque me duela. Ya lo conozco. Ay, yo ya sé que en la empresa. O sea, hijos, mire, es que somos. Yo conozco esa empresa. Yo sé que me humillan, me pisotean. Yo conozco ese lugar donde me humillaron, donde me pisotearon. Yo conozco esa situación donde esas personas. Yo conozco ese momento donde fui humillado, donde fui pisoteado, donde fui todo esto. Ay, pues yo sé manejar ya esa situación. Dile al que está a tu lado: no seas esclavo. Hijos, escúchame lo que te voy a decir. Dios no te creó. Es más, dile al que está a tu lado: Dios no te creó. Se lo vas a decir con poder y con autoridad. Dile: Dios no te creó para que vivas una vida de dolor. Dios no te creó para que sufras. Dios no te creó para que vivas llorando. Dios te creó para que tengas vida, y una vida en abundancia. Y si tú lo crees, dale otro fuerte aplauso. Pero muchos creen hoy muchos piensan que es mejor quedarse con lo que tienen
Así les duela. Ay, eso es lo que hay. Y la palabra de Dios dice, no. ¿No qué? Si hay algo que hoy conocí y es malo, porque me tengo que quedar en algo que es malo y no es dentro del propósito de Dios. Muchos dicen, yo prefiero estar aquí, en este lugar. Yo ya sé qué tenerme, yo ya sé cómo es el manejo aquí. ¿Para qué me voy a mover? Y hay cosas nuevas, hay puertas abiertas, hay bendiciones más grandes que el Padre te ha hecho, te ha dado. Ay, pero no, yo ya sé cómo es el manejo aquí. Es harto, aburrido, pero ya sé cómo se maneja. ¿Tú crees que eso es lo que Dios quiere para ti? Si la palabra de Dios dice que Él vino a darte vida y vida en abundancia, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que si Dios te sacó de un lugar es para que tú vuelvas a ese lugar? Hoy te digo, no confundas propósito con consecuencia por tu pecado y por tu rebeldía. Toma hoy decisiones en el nombre de Jesús. Dios a ti y a mí nos sacó de Egipto. No me escucharon. Dios a ti y a mí nos ha sacado de Egipto y nos ha puesto para entrar a una tierra prometida. Dios nos sacó de una tierra de esclavitud para llevarnos al cumplimiento de su palabra. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios te ha sacado a ti de la esclavitud. Dios te ha sacado a ti de un mundo de pecado. Dios te ha sacado a ti de un mundo de perdición. Dios te ha sacado a ti de un mundo donde había tristeza, llanto, lamento, escasez, miseria, pobreza. No sé de dónde te ha sacado Dios. Y te ha sacado para ponerte a ti y coronarte como ese rey y sacerdote, para que gobiernes sobre el terreno donde Él te pone. Rompe con esa mentalidad de quedarte en ese pasado. Tu pasado, es más, la palabra de Dios dice, no hagáis memoria. ¿De qué? ¿De qué? No hagas memoria de las cosas del pasado. El pasado. Dile que está a tu lado, no te conformes. Y si Dios te sacó de la esclavitud, si Dios te sacó de la tierra de esclavitud, si Dios te sacó de Egipto, si Dios te sacó de un mundo de pecado y de un mundo de maldad, ahora la pregunta es esta: si Dios me sacó de allá, ¿por qué todavía tengo mi mente en Egipto? ¿Por qué todavía tengo mi mente en el pecado? ¿Por qué todavía tengo mi mente en un mundo perdido? Si Dios te sacó de allá, fue para darte vida y darte vida en abundancia. Hijos, ¿recuerdas las migajas? ¿Cuántos saben que es una migaja? ¿Cuántos saben que es una migaja? ¿Tú te acuerdas las migajas que Satanás te entregaba en esa tierra de esclavitud? ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas de las migajas que Satanás te permitía a ti disfrutar cuando estabas en Egipto? Y no me vengas a decir, yo nunca he ido a Egipto y no lo conozco. No, llévalo a tu día de hoy. Llévalo a tu pasado. ¿Cuál era el Egipto donde tú estabas, que eras esclavo y el Padre te sacó de allá? ¿Te acuerdas las migajas que Satanás te permitía disfrutar cuando eras un esclavo en un mundo perdido de tinieblas y de oscuridad? Hazte esa pregunta. ¿Te acuerdas? O mejor te voy a decir, en ese Egipto donde tú estabas,
donde solamente tenías migajas. En ese Egipto donde estabas, en ese mundo de perdición, de pecado, de tinieblas, ¿te acuerdas cuántos latigazos recibías? ¿Cuántas humillaciones recibiste? Y aún así quieres volver a ese lugar. ¿No te acuerdas del dolor, la depresión, la tristeza que vivías cuando estabas en esa tierra de Egipto, en esa tierra de esclavitud? ¿A dónde estabas tú antes de venir a Cristo? ¿A dónde estabas tú antes de un día cualquiera decir: acepto a Jesús como mi único y mi suficiente Salvador? Y de decirle: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazte esta pregunta. O mejor dicho, recuerda de dónde te sacó Dios. ¿A dónde estabas? Yo soy una que yo he dicho: a mi Dios, para sacarme de donde me sacó, tuvo que ponerse doble guantes para sacarme de allá. Y aún así, donde había tristeza, donde había dolor, donde había sufrimiento, donde había angustia, donde había esclavitud, y donde Él nos ha hecho libres y nos sacó de aquí para llevarnos aquí a una libertad. Y de cuerpo estamos en una libertad, pero nuestra mente sigue allá. Y me acuerdo cuando iba a las discotecas, y me acuerdo cuando me emborrachaba, y me acuerdo cuando farreaba, y me acuerdo los diciembres que pasaba. Es más, levanta tu mano y vas a decir conmigo: ¿cuántos quieren ser libres esta mañana? Vas a levantar tu mano y vas a decir conmigo: ya no más a Egipto. Diga: ya no más a Egipto. Ya no más esclavitud. Hoy es el día para que mi mente salga del estancamiento y para entrar a la tierra prometida. Diga: ya no más letargo espiritual. Vamos, declara en el nombre de Jesús: ya no más adormecimiento espiritual. Ya no más, en el nombre de Jesús. Y declara: hoy recibo libertad, sanidad, paz, gozo en Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y le das otro fuerte aplauso. Mira al que está a tu lado y le vas a decir: sonríeme. A ver, ¿cuántos están bravos hoy? ¿Cuántos vinieron bravos hoy? Tú lo amas. Escúcheme, escúcheme. Tú lo amas. Él te ama. Hoy había una frase que la dije con los líderes. ¿Me acuerda? Dígala conmigo: el que ama, cuida. Y el que cuida, no pierde. Dale otro fuerte aplauso. Esa fue una cuñita extra. Amén. Hijos, esa frase encaja para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para el hermanito del lado. ¿Cuánto van a cuidar a los pastores? Ay, amén. Amén. ¿Sabes, hijos? ¿Cuál es el mayor regalo que tú le puedes dar a alguien? ¿Cuál es el mayor regalo que tú le puedes dar a alguien o que alguien te puede dar? La oración. La oración, porque en la oración está amor, entrega, disposición. Cuando tú oras por alguien,
es porque realmente lo amas. Claro que por ahí hay unos que dicen, hay unos que dicen: Padre, yo oro por ese, conviértele ese corazón de piedra en uno de carne, transfórmalo, rómpele. Dile al que está a tu lado: fuiste escogido para bendecir. Amén. Dile al que está a tu lado: suelta el pasado. Dile: vive el hoy en Jesucristo. Amén. Hijos, hay planes, hay momentos, hay proyectos en los cuales no alcanzamos y muchas veces nos quedamos estancados, adormecidos, porque nuestra mentalidad se quedó allá, en lo que yo era. Yo sé que hoy muchos pueden decir: ay, si yo no me hubiera casado con este, si yo no me hubiera dejado con mi novia, si yo no hubiera dicho esto que dije. Ya. Dile al que está a tu lado: es pasado. Hijos, ¿tú sabes cuánto tiempo perdemos quedándonos en el pasado? Es que me dijo, y yo le dije. Y Satanás es experto en recordarte. Mire, yo sé que a todos nos ha pasado, porque a mí me ha pasado. Yo he discutido con mi esposo, claro que él es el que discute. Y uno es como que, ay, a todos nos ha pasado que es que, ay, voy a ir a abrazarlo. Y a mí me ha pasado, donde yo lo veo por allá, como que lo voy a, y llego así, lo voy a abrazar. Ay, no. Sí. Ah, no, a ninguno le ha pasado. No. Y si no está en la casa, ¿sí o no? Sí. Vea, ya le dijo que vea. Y si no está en la casa, uno es: ay, son las 10. Porque el pastor cuando está afuera para las 10 me está llamando. Son las 10 y no me suena el celular. Ay, no llama. Pero cuando suena el celular, que suene, que no le voy a contestar. ¿Sí o no? Y uno es como: hace de falta, pero me va a hacer la seria, me va a hacer sentir, me voy a hacer valer. Pero uno por dentro está: que me abrace, que me diga algo. ¿Sí o no? Pero muchas veces nos puede más el orgullo. ¿Y sabe qué nos puede más, hijos? Muchas veces nos puede más lo que Satanás nos habla. Y tú quieres ir a hacer algo y te dice: lo voy a ir a abrazar. Y no se acuerda lo que le dijo antes de salir. Sí, hágase respetar, hágase valer. Di conmigo: llevo mi mente cautiva a la obediencia de Cristo. Hijos, ¿cuántos planes, propósitos, metas y sueños quedaron estancados, atascados? Porque tenemos una mentalidad pobre y nos conformamos a estar donde estamos. Hoy nos tenemos que despertar en el nombre de Jesús. Hay muchos hoy que están estancados, están adormecidos, se sienten frustrados y creen que ya no van a poder hacerlo. Hoy te digo en el nombre de Jesús: lo que Dios te prometió, lo que Dios te habló, lo que Dios determinó, Dios lo va a cumplir si tú lo permites, pero tú lo tienes que permitir en el nombre de Jesús. Abre tu mente, abre tu alma, abre tu corazón, entrégale tu vida y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi mente, aquí está mi cuerpo, aquí está mi alma, aquí está mi espíritu, aquí está mi ser. Haz lo que quieras hacer, hazlo de la forma que lo quieras hacer. Púleme, transfórmame, levántame, avívame, restáurame, pero llévame a alcanzar la estatura del varón perfecto y haz tu voluntad sobre mi voluntad. Hazlo en el nombre de Jesús. Hijos, que se rompan esas cadenas en el nombre de Jesús.
Tú y yo no nacimos para ser esclavos. Tú y yo no nacimos para permanecer llorando. Tú y yo no nacimos para permanecer sufriendo. Tú y yo nacimos, crecimos. Y la palabra de Dios dice, nacimos para ser grandes, bendecidos y ser de bendición. ¿Para qué? Para que seamos luz. Ahí está. Ahí está. Dale ese aplauso si se lo vas a dar. Levanta tus manos. Hoy en el nombre de Jesús ato y suelto eso por lo que siempre has estado atascado, adormecida tu mente, en el nombre de Jesús. Ato, cancelo, ligo, anulo, destruyo y desautorizo todo pensamiento de Satanás que ha venido a ti para llevarte a ese lugar donde te dañan, donde te lastiman, donde te estancan, donde te adormeces. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que recibes libertad, sanidad, gloria, bendición, avivamiento y fuego, y recibes ese denuedo en el nombre de Jesucristo y te levantas en el nombre de Jesús. Dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo. Hijos, hoy salimos porque salimos transformados y avivados en el nombre de Jesucristo. Hoy te lo digo en el nombre de Jesús. Si tú lo permites, pero tú lo tienes que permitir. Si tú lo permites, hoy sales totalmente diferente a como entraste a este lugar. Y eso no depende de mí. Dile, eso depende de ti. Eso depende de ti. Disponte y permite que el Espíritu Santo de Dios te tome, te avive, te transforme y te levante. Hijos, Jesucristo te vino a dar vida y te vino a dar una vida en abundancia. Jesucristo nos hace libres. Jesucristo rompe cadenas, Jesucristo rompe ataduras, Jesucristo nos da libertad, Jesucristo nos da sanidad, Jesucristo nos restaura, Jesucristo nos vivifica. Pero, diga conmigo, pero ¿hay algún terco aquí? Hoy no vinieron los tercos. Hoy no vinieron los tercos. Pero somos tan tercos. Aló, somos tan tercos que aún viendo la gloria de Dios, aún viviendo la manifestación de la gloria de Dios, aún recibiendo sanidad, aún recibiendo libertad, aún recibiendo esa bendición del reino de los cielos, queremos volver allá. Queremos volver a un pasado. Jesucristo te hizo libre. Jesucristo te hizo libre. Jesucristo te sacó del alcoholismo. Jesucristo te sacó de la drogadicción. Jesucristo te sacó de las tinieblas. Y si es así, ¿qué haces sentado en silla de escarnecedores? Me gustó ese amén, amén. ¿Por qué te sientas en silla de escarnecedores? ¿Será que en esa silla de escarnecedores donde te sientas, donde vas y hay una palabra, ayúdenme? El perro vuelve a su vómito, ¿cierto? Por ahí. Y hay otra con un cerdo. ¿Será que en esa silla de escarnecedores ahí estaba Jesucristo contigo? Ahí estaba Jesucristo contigo. ¿Cuánto has perdido y cuánto quieres seguir perdiendo por volver a ese pasado? Te pregunto, ¿está en juego tu salvación? La palabra de Dios nos lleva y nos dice que nuestro nombre, que fue escrito en el libro de la vida, ese nombre se puede borrar. Es más, la palabra de Dios dice
El que se crea estar muy firme. Hijos, y es más fácil caer que estar firme. Muchos dicen: yo estoy firme para las que sea, y andan con su cascarita. El que se crea, el que piense que está muy firme y de aquí nadie me mueve, ya te movió y ya te caíste. Ya. Dile al que está a tu lado: yape. Dile: yape. ¿Tú sabes qué es yape? Ya perdiste. Ya. Yo te pregunto, iglesia, la palabra de Dios dice que Él viene a darnos vida y vida en abundancia, que nos sacó donde hay tinieblas, oscuridad, dolor, sufrimiento, angustia, tristeza, escasez, miseria, todo lo que vivías allá. ¿Qué sentido tienes que vuelvas a un pasado? Rompe con ese pasado. Rompe con esos lugares. Si tú sabes que cuando vas a ese lugar, pasas por ese lugar, algo te jala y tú sabes que no puedes entrar, no pases por ese lugar. Vuelvo y te digo, el hecho de que tú tengas pies no quiere decir que puedas ir donde a ti te dé la gana de ir. El hecho de que tú puedas caminar no quiere decir que tú puedes caminar a donde tú quieras caminar. Dile al que está a tu lado: tú eres un hijo de Dios. Y eres un hijo de Dios con propósito. Hijos, Jesucristo te libertó, te sanó. ¿Sabes qué pasa, hijos? O sea, Jesucristo vino a darte vida y a darte vida en abundancia. Te sacó de ese yugo de esclavitud donde sufrías, donde llorabas, donde había tristeza, donde había dolor. Y por la mentalidad de nosotros volvemos allá y Satanás es feliz. ¿Sabe qué dices? ¿Sabe qué es lo que pasa, hijos? O sea, esa batalla donde salimos de servirle a Satanás y a las tinieblas y entramos a esa gloria de Dios y caminamos con Dios. Pero cuando volvemos al pasado y a esa silla de escarnecedor, Satanás es feliz y dice: volvió, mira el ridículo, volvió. Eso dice Satanás y se burla de ti. Y no que estaba muy bien con Dios, y no que leía, y no que hacía, y volvió donde mí. Satanás se goza cuando tú te vuelves a sentarte en silla de escarnecedores. Satanás se goza cuando tú te deleitas en el pecado. Satanás se goza cuando tú vuelves a ese lugar donde Dios ya te sacó. ¿A dónde está tu mente? Hijos, el diablo se goza y dice: mírenlo, yo sabía que no iba a durar. Yo sabía que ese tarde que temprano volvía, no iba a aguantar. Aquí vuelvo y lo tengo, y ahora sí lo someto. Ahora sí lo doblego. ¿Y sabe qué es lo más tenaz? No solamente lo somete, no solamente lo doblega, no solamente lo controla, sino que lo avergüenza. Satanás te avergüenza. Jesucristo te limpia, y la sangre de Cristo te limpia, te purifica, te reedifica y te levanta y te lleva a su gloria. Satanás te lleva a esa tentación, Satanás te lleva al pecado, Satanás te lleva a que te deleites en lo que estás, y después de que te lleva allá, no te obliga, porque no te obliga, pero te tienta a que tú lo hagas. Y después de que te tienta y te ve allá gozándote en la borrachera, en la fornicación, en la mentira, en el chisme, en el adulterio, en el orgullo, en la vanagloria, luego vuelve tú donde Satanás, y Satanás te dice: ahora nuevamente lo tengo, ahora sí le voy a cobrar para que un día se fue de mi lado, ahora sí lo voy a atar. Eso es lo que Satanás quiere. La palabra de Dios dice: someteos pues a Dios. Termínenla. Someteos pues a Dios, resistid al diablo.
El pueblo de Israel tenía su mente en Egipto, aunque su cuerpo estaba afuera de Egipto. Hay gente que sigue con su mente allá en el pecado. Hay gente que sigue allá en el dolor, en el ayer. Y luego preguntamos, ¿y por qué no avanzo? ¿Y por qué me estanqué? ¿Y por qué no crezco? ¿Cómo no vas a crecer? ¿Cómo no vas a estar estancado? ¿Cómo no vas a estar atascado si tu cuerpo está afuera? Es más, por allá hay una palabra que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su boca declara palabra de Dios, pero su corazón. Y la palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida que hay guardado en tu corazón. Espero que hoy nos esté hablando el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? ¿Por qué me estanco? ¿Por qué me bloqueo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no fluyo? Porque prefiero la comodidad a la libertad. Dile al que está a tu lado: ¿qué prefieres? ¿Comodidad o libertad? Yo sé que el mensaje hoy es duro y nos confronta. A mí fue la primera que me confrontó. Y yo soy de las que digo que un mensaje, una prédica, que el primero no sea ministrado, el predicador, no pasa nada. El primero que tiene que ser ministrado, confrontado y exhortado es el que está dando el mensaje por medio del Espíritu Santo. Hijos, el estancamiento, el adormecimiento, el no crecer, el no poder avanzar, es culpa tuya y mía. Él ya nos llevó a esa libertad, pero no queremos salir de esa esclavitud, porque preferimos la comodidad a la libertad. El pueblo de Israel prefería la comodidad. La comodidad, como te decía ahora, de tener comida, de tener techo, de tener una cama, a la libertad. Tanto es así que hay en el Éxodo 14:12, lo leímos ahora, dice: ¿no te dijimos que esto pasaría aún cuando estábamos en Egipto? Y te dijimos: déjanos en paz. ¿Cuántas veces tú has llegado a confrontar, a exhortar a alguien, a un hijo, a una hija, a un familiar, a un hermano de la iglesia, y te dice: eso no está bien, sal de ahí? Y lo que te dice es: déjame en paz y no te metas. Es mi vida y yo veré. Si soy esclavo, soy yo, no usted. ¿Aló? ¿Sí o no? Le dijo: déjanos en paz. Y mira esta parte, hijos: déjanos seguir siendo esclavos. ¿Hay alguien que quiere seguir siendo esclavo? Mire la mediocridad mental, donde el pueblo de Israel le decía: déjanos en paz, pero déjanos seguir siendo esclavos. Quiero seguir siendo esclavo. Y eso pasa aquí dentro de las iglesias. Hay muchos que el Padre los quiere llevar a esa libertad, y simplemente le dice: déjeme seguir siendo un esclavo. Un esclavo, ¿por qué? Porque tiene la comodidad. Pero la comodidad no es esa libertad. La comodidad se disfraza ¿de qué? De esclavitud. O la esclavitud se disfraza de comodidad. Como lo quieras mencionar, como te lo quieras aprender. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor, es que mire la mentalidad. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Somos malagradecidos o no somos malagradecidos? La palabra de Dios dice que Él adereza mesa
delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Se levantan angustiadores, enemigos, perseguidores y adversarios. Y el Padre nos dice: quédate quieto, yo peleo por ti. El Padre nos dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero simplemente en la comodidad de nosotros le decimos: aquí me quedo y aquí me quedo quieto. Dile al que está a tu lado: sacúdete o te van a sacudir. Di conmigo: es mejor morir en el intento. Escucha lo que estás diciendo. Es mejor morir en el intento que morir sin intentarlo. ¿Entendiste lo que acabas de decir? Es mejor morir intentándolo que no morirte quieto ahí esperando a ver qué pasa. Déjanos en paz siendo esclavos. Yo te pregunto, cuando dijeron déjanos en paz, yo te pregunto, siendo esclavos, ¿pueden vivir en paz? Y eso fue lo que les dijo: déjanos en paz. Hijos, a veces la vida parece más cómoda en lo conocido que en lo que tenemos que ir a conocer. Y de verdad que aunque suframos, aunque haya dolor, aunque haya sufrimiento, estoy cómodo, así lo conozco. Realmente lo hay. Hijos, la esclavitud te roba y te saca del propósito de Dios. Hay un propósito de Dios contigo. Hay un propósito de Dios con tu casa, con tu familia y con todas y con cada una de tus áreas. No permitas más que Satanás te gobierne. No permitas más que Satanás te controle. Controla tus emociones. La palabra de Dios dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hijos, muchas veces nos dejamos más someter por Satanás que de someternos a la voluntad de Dios. Hijos, no todo lo correcto es lo que nos gusta hacerlo, porque la carne jala, porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y la carne siempre va a querer llevarte a los placeres de la carne. Cuando tú te descarrías, por ahí hay un video que dice: este descarriado, ¿cierto? Este descarriado. Cuando tú te descarrías, cuando tú te sales del propósito de Dios, cuando tú vas y te deleitas en el pecado, cuando tú te sientas en silla de escarnecedores, cuando tú vas y practicas el pecado, Satanás se goza, se deleita, pero tú te sales del propósito de Dios. Te sales de esa nube de gloria de Dios. Te sales de esa cobertura de Dios. Y la palabra de Dios dice: horrenda cosa es caer en manos. Hijos, ya no oras, ya no hay un devocional, ya no hay una intimidad, ya no te congregas, ya no se predica. Cuando tú no oras, cuando tú no oras, cuando tú no ayunas, cuando tú no te congregas, cuando tú ya no hablas de la palabra, cuando tú no lees la Biblia, déjame decirte de frente: estás estancado, atascado, adormecido, no has crecido y no has avanzado. Así de sencillo. Levanta tus manos. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, yo proclamo libertad sobre tu mente, sobre tu vida, sobre tu casa. Hoy declaro en el nombre de Jesús que ya no vas a estar más frenado, ya no vas a estar más estancado, ya no vendrá más sobre ti esa muerte espiritual. Hoy declaro en el nombre de Jesús que es tiempo de libertad, es tiempo de sanidad,
Es tiempo de gloria, es tiempo de bendición. Es el tiempo de que te levantas a fluir en la presencia y en la manifestación de la gloria de Dios. Es el tiempo de avanzar a ese propósito de Dios. Y si tú te vas a levantar en el nombre de Cristo Jesús, levanta tu mano y vas a decir: voy a caminar en libertad. Decláralo: hoy camino en libertad, en el nombre de Jesucristo. Y dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hijos, Israel estaba libre físicamente, pero mentalmente seguía en Egipto, seguía siendo esclavo. Hay gente que el Señor lo ha liberado, lo ha libertado de la esclavitud, lo ha sacado de la suciedad, lo ha sacado de lo más malo, lo ha sacado de lo más inmundo, pero ellos siguen diciendo: ¿y si yo me hubiera quedado allá? ¿Y si yo siguiera en ese lugar? ¿Y si yo siguiera haciendo? Hoy te digo en el nombre de Jesús: aunque el enemigo quiera hacerte pensar que el ayer fue mejor, lo mejor que tiene Dios para ti es a partir de ahora, en el nombre de Jesucristo. El ayer es parte de tu pasado. Cristo es el que verdaderamente te da ese sentido a tu vida, a tus sueños, a tus emociones, a tus planes, a tus metas y a ese propósito. No te salgas más de ese propósito de Dios. Encamínate conforme a la voluntad de Dios. El pueblo de Israel fueron años y décadas bloqueados. ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel? ¿Cuántos? 40 años. 40 años estancados, 40 años atascados, 40 años en el mismo punto. Eso fue el pueblo de Israel. ¿Tú cuánto llevas? ¿Cuánto llevas tú? Hay gente que ya están con Cristo, se pueden congregar, aún predican, aún son salmistas, son evangelistas, pero todavía están anclados allá en el mundo, en lo que el mundo les ofrecía. Hay gente que dice ser cristianos, pero cuando tienen la oportunidad de actuar como los impíos, lo hacen, porque su mente todavía está anclada a ese pasado. La palabra de Dios dice que cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y todas. Tú has venido a Cristo. Deja tu pasado en el pasado. La palabra de Dios dice que el pasado fue echado ¿a dónde? Al fondo de la mar. Pastor. Claro, pastor. ¿Quién le dice no al pastor? Hágale. Eclesiastés. ¿Cómo le digo no al? ¿Le digo no al pastor? No, pues ¿cómo? Eclesiastés. Eclesiastés 9:4 dice: hay esperanza solo. Diga conmigo: solo. Para los que están vivos, como se suele decir, más vale perro vivo que león muerto. Hijos, mientras haya vida, la oportunidad es hoy, ahora, no mañana, no el otro fin de semana, no el otro año. Es que estoy muy joven. Hijos, levanta tu mano y di: Señor, yo no voy a vivir atascado, bloqueado o estancado. Declara: soy libre en el nombre de Jesús. Declara: hoy recibo libertad, sanidad, gloria y bendición en el nombre de Jesús. Hoy renuncio a ser esclavo y tomo la decisión de salir
del mundo de esclavitud, donde nunca más volveré, en Cristo Jesús. Y dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Voy a hacer como el pastor, ya vamos a acabar. Hijos, ahora, pero ¿cómo salgo de ese estancamiento? ¿Cómo salgo de estar atascado? ¿Cómo salgo de ese letargo espiritual? ¿Cómo salgo de ese adormecimiento espiritual? Y la única forma de salir es de que, ¿cuántos han sido radicales en decisiones que han tomado? ¿Cierto? Sea radical. Sea radical y tome la decisión. Esto no es la voluntad de Dios. Ay, Dios proveerá. Ay, Dios verá cuando me saca de aquí. Él ya te sacó. Él ya te sacó. La palabra de Dios dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. La palabra de Dios dice: el gozo de Jehová es. Aún la palabra de Dios dice: el que esté falta de sabiduría, ¿qué dice? ¿Y quién se la da? Sea radical en su decisión. Tome esa decisión y tome esa determinación de decir: lo que fue, fue, y hasta aquí fue. Y no permita más que esa mentalidad de tu pasado te siga atormentando, donde haya esclavitud, donde haya pobreza, donde haya miseria. Y no me estoy refiriendo solamente a pobreza, miseria física o económica, espiritual y emocional. Toma hoy, que te duele, sí. Yo no te estoy diciendo que es fácil y no te va a doler dejar lo que estás acostumbrado. Venimos de un mundo, todos venimos de un mundo. Y para poder ser libres de ese yugo de esclavitud que estábamos en el mundo, tenemos que ser radicales y cortar con cosas que sabemos que va en contra de la palabra de Dios y que lo vivíamos en el mundo. Y te va a doler dejar personas. Y te va a doler dejar lugares donde primero ibas y te gozabas. Y te va a doler dejar de hablar de la forma como te hablabas. Te va a doler. Y te va a hacer falta. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿O quieres volver a ese vómito que un día vomitaste y te lo vires? Hijos, seamos radicales y toma la decisión de cortar con todo lo que te saca del propósito de Dios. Y solamente es ahí donde vamos a ver esa gloria de Dios. Corta con ese pecado. ¿Cuál es ese pecado que hay en ti? Es que yo estoy atascado, pero yo no sé por qué. Yo me siento estancado, me siento adormecido, pero no entiendo qué pasa en mi vida. Tú sí sabes. Que no lo quieres reconocer es otra cosa, pero tú sabes que te ha llevado al estancamiento. La pornografía, la mentira, el orgullo, la vanagloria, la arrogancia, la altivez, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, qué sé yo. ¿Cuál es tu pecado? Hoy te pregunto, ¿cuál es tu pecado oculto? Y ¿sabes algo, hijos? Ese pecado oculto que hay en cada uno de nosotros es lo que Satanás va a utilizar para sacarnos del propósito de Dios. Y la palabra de Dios dice, ay, esta semana lo puse. La palabra de Dios dice: el que encubre sus pecados, pero lo confiesa y se aparta. ¿Y cuántos quieren alcanzar la misericordia de Dios? Así que confiesa ese pecado y dale toda la gloria al Señor. Dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo.
Hijos, ya en serio vamos a acabar. Hijos, ya no podemos seguir estancados, atascados, bloqueados, adormecidos. Ya no podemos seguir en el mismo lugar con los mismos pensamientos. Muchos dicen: ay, yo tuve un novio que era y me casé con uno. Pues ya el que era el novio ya no está, y con el que te casaste ya es el que está. Ya. Pues como dicen por ahí, ¿para qué llorar, cierto? Como sobre la leche derramada. Ya, lo que fue. Tomó una buena decisión, tomó una mala decisión, órele al Padre. El que lo entendió, lo entendió. Hijos, Israel no podía avanzar en el desierto porque él permanecía pensando en Egipto. Israel no pensaba en la tierra prometida donde iba a entrar. Él estaba en el desierto y en medio del desierto iba a avanzar a la tierra prometida. Pero aún estando en el desierto y sabía que iba para la tierra prometida, era en el desierto aparentemente avanzando con su cuerpo, pero su mente estaba en la esclavitud, en tierra de esclavitud. Por eso era que el pueblo de Israel no podía avanzar. Y eso pasa con todos y con cada uno de nosotros. Queremos avanzar, queremos soltar, queremos prosperar, nos queremos levantar, queremos ir más allá. Y soñamos y planificamos y decimos, pero lo hacemos de boca, pero nuestra mente sigue allá. Y cuando yo era, y cuando yo tenía, y cuando yo, o sea, ya no lo tienes, ya no lo eres, ya eres otra persona en Cristo Jesús. Dale gloria a Dios, alábalo, exáltalo, glorifícalo. Dale gracias por esa nueva oportunidad y levántate para que Dios te levante y te lleve a esa gran bendición y a ese reino de los cielos. Hijos, es lo que hay hoy, es lo que tienes que vivir hoy, es lo que tienes que recibir hoy. Tu pasado te daña. Dile que está a tu lado: tu pasado te daña, tu pasado te estanca. Hijos, mira, hijos, nos estancamos, nos bloqueamos y dejamos de fluir porque preferimos. Dile al que está a tu lado: ¿prefieres lo pasajero o prefieres lo eterno? ¿Qué quieres? ¿Lo pasajero o lo eterno? Los israelitas eran esclavos, los maltrataban, los obligaban, y escuchen lo que hablaban, siendo esclavos, maltratados. Números 11, capítulos 5 y 6. Israelitas, esclavos, maltratados, obligados. Sí, estaban cómodos porque tenían comida, tenían techo, tenían donde dormir, pero en la comodidad de la comida, del techo, eran maltratados, golpeados, humillados como esclavos. Números capítulo 11, versos 5 y 6. Mire, y esto nos pasa. Y mire lo que pasó con ellos. Ténganlo claro, tengan claro este panorama. Israelitas, esclavos. Como esclavos eran maltratados, pisoteados, humillados, golpeados. Pero estaban cómodos porque tenían comida, porque tenían techo, porque tenían donde dormir. En Números 11:5 dice: ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis? Ya estaban en donde ellos. Sí, pero estaban en el desierto para entrar a la tierra prometida, pero su cuerpo, pero su mente estaba. ¿De qué están hablando aquí? De un pasado. Mire, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Pasado. Estaban en el desierto para la tierra prometida, pero su mente, ay, me acuerdo cómo pasaba de bueno con mi ex y disfrutábamos, pero cuando se enojaba me pegaba, me insultaba, pero no importa, pasábamos muy bueno. Mire, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis? Eso era gratis. Un esclavo, ¿qué hacía? Lo tenían sometido.
Y era su mentalidad tan pobre que es que gratis. Gratis. Y teníamos todo. Hijos, mire que es que cambiamos por ahí la palabra dice que cambiamos la bendición por un plato de lentejas. Mire, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis? No, en Egipto. Y teníamos todos los pepinos, todos los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Estaban cómodos porque tenían esto, pero se les olvidaba que eran esclavos. Verso 6. Mire, ay, hijos, mire que es que así somos nosotros. Pero ahora, lo único, o sea, el pasado y ahora. Acordémonos que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, el Padre les provisionaba, ¿qué era? Maná. ¿Qué más les provisionaba? ¿Las qué? La carne. ¿Qué era la carne? Las codornices. La ropa no se les dañó, no se les acabó, los zapatos no se les deterioró. Y miren la mentalidad de nosotros, porque es que esto no es solamente el pueblo de Israel, somos nosotros. Pero allá comían pescado gratis, no sé cómo, siendo esclavos. Tenían pepinos, puerros, cebollas. Pero ahora, lo único, diga conmigo, único. Lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Hijos, pues, ¿somos o no somos? ¿Nos identificamos con el pueblo de Israel o no? Malagradecidos. Somos hipócritas delante de los hijos. Es que, pues, ¿en qué cabeza? No, yo en la otra me comía los frijoles con chicharrón, pero eso me golpeaba, me pisoteaba. Y aquí dice que un arrocito con huevo, pero no hay golpes, no hay hijos. Hijos, ¿somos malagradecidos o no somos malagradecidos? ¿Cómo nos acordamos del pescado, los pepinos, los duraznos, las frutas? Y es la mentalidad tan pobre, dice que gratis, cuando eran esclavos y tenían que... Hijos, es que es más, ¿saben por qué eran los faraones? Porque los alimentaban a ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que al alimentarlos y al alimentarlos bien, tenían fuerza para poder trabajar. Si no los alimentaba, iban a estar débiles, desnutridos, sin fuerza. Entonces no podían trabajar. Entonces era beneficio ¿para quién? ¿Para ellos como esclavos o era beneficio para ellos? Entonces el diablo los lleva a pensar: ay, el pescadito que me comía, ay, el pepinito y la cebollita y el ajito. Pero ¿por qué no los llevó a recordar el maltrato, la humillación y de que eran esclavos, todo lo que sufrían? Hijos, y es la realidad tuya y mía. Es lo que tú y yo vivimos hoy. Y mira tan mal agradecido. Y mira tan, pero ahora lo único, ¿tú sabes qué era el maná? Hijos, un pueblo de Israel y un pueblo de hoy que prefiere la comodidad a cambio de la libertad. Eso somos nosotros. Preferimos estar cómodos antes de entrar a esa libertad en Cristo Jesús. Mire lo que somos. Hay gente que prefiere estar cómoda
antes de buscar de la presencia de Dios. Hay gente que prefiere estar cómoda antes que desplazarse a congregarse, cuando la palabra dice: y no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Hay gente que prefiere estar cómodo descansando y durmiendo antes que levantarse a orar y a leer la palabra. Hijos, estos somos nosotros. Lo representamos en el pueblo de Israel, pero ahí estamos tú y yo. Más claro, ¿no? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Ahora lo único que hay es un arroz con huevo. Hasta se nos, imagínense, miren lo que son. Hasta hemos perdido el apetito. Y muchas veces es así. ¿Qué hay para comer? Frijoles, arroz, chicharrón. Ay, lo mismo de la semana pasada. Ya me quitó el hambre. Otra vez lentejas. Otra. Hijos, dile al que está a tu lado: valora lo que Dios te ha dado. Ya, sí, como dice el pastor, coja oficio. Hijos, ¿cómo nos acordamos del pescado, de todo? Hijos, qué triste, hijo, que la gente hoy se enseñe. Y escúchame, hijos, es triste que tú y yo hoy nos enseñemos y nos acostumbremos a las migajas que Satanás quiere darnos. Es triste. Después de ver esa vida y esa vida en abundancia, donde Cristo murió por ti y murió por mí para darnos vida en abundancia, y donde Él adereza mesa delante de nosotros, delante de todos esos angustiadores, donde Él nos dice: con amor eterno te amo. Donde Él nos dice: eres la niña de mis ojos. Donde te dice: no temas, alégrate y gózate. Donde Él te dice: el ángel de Jehová acampa a tu alrededor, te guarda, te protege. Donde Él todos los días te dice: mi misericordia la renuevo porque tengo un plan para ti, tengo un propósito para ti. Es triste, hijo, si te imaginas cómo se sentirá tu Padre, tu Creador, saber que tú y yo nos deleitamos en las migajas que Satanás nos da. Y este mensaje hoy es ese. Hazte nuevamente la pregunta: ¿por qué estoy estancado? Me conformé y prefiero la comodidad a la libertad. Por eso estamos estancados. Me conformé a esa comodidad. Y yo quiero que pienses en algo, hijos. Es más, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y sobre tus pies, vas a ponerte sobre tus pies y con tus ojos cerrados, quiero que pienses en algo. Cierra tus ojos. Y hoy te digo en el nombre de Jesús: no disfraces el pecado, no disfraces el pasado con una comodidad. A veces Satanás va a traer a ti, te va a acordar y te va a decir: acuérdate cómo pasabas de bueno esos fines de semana. Acuérdate de esas fiestas. Acuérdate de todo lo que hacías allá en el pasado. Pero Satanás no te va a dejar recordar cada latigazo que él te daba, cada dolor que causaba y cada daño que venía a ti cuando te deleitabas en el pecado.
Hoy te digo en el nombre de Jesús, el pasado no es un buen consejero. El pasado no es un buen amigo. Cierra tus ojos ahí por un momento. Quiero que escuches esta palabra, y la palabra está en Filipenses 3:13, pero quiero que más que leerla la escuches. El apóstol Pablo dice en esta palabra y dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios me ha llamado por medio de Cristo Jesús. Dice la palabra: olvido el pasado. Y es lo que el Padre quiere llevarte hoy. Deja tu pasado en el pasado. El pasado no debe de ser un lugar para tú volver. El pasado es un lugar donde aprendimos, donde se ha aprendido. Yo no puedo estar viviendo del pasado. Yo del pasado aprendo, pero no puedo vivir en el pasado. El pasado te detiene y detiene el propósito de Dios en ti. Dios te quiere llevar a una victoria. El pasado te hace doler. El pasado solamente trae tristeza, trae recuerdos, pero el pasado también te trae incertidumbre y te trae dolor. Por lo que Dios te tiene a ti, y Dios te tiene aquí a ti para que tú camines en ese propósito que Dios mismo ha tratado. Un propósito que Dios mismo quiere que tú puedas visualizar. ¿Cuál es el propósito para el cual Dios te ha llamado? Cuando tú y yo recordamos el pasado, viene a nosotros la nostalgia. Volvemos a caer en ese vacío donde hay dolor. Es más, cuando recordamos el pasado nos da rabia, nos da nostalgia, nos da tristeza, nos da dolor. Y ese es el precio de volver a ese pasado. Hijos, vuelvo y te digo, el pasado no es tu amigo. El pasado no es tu consejero. Es el tiempo y es el momento de que nos extendamos a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Su palabra en Gálatas 5:1 dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha libertado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Su palabra dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo Jesús los hizo libres, y no volváis otra vez a ese yugo de esclavitud.